Buenas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Café en Andaluz. En esta ocasión vamos a hablar de un tema tan interesante como es el marxismo, ¿no? Y el debate sobre la cuestión nacional. Para ello hemos traído a tres compañeros para hablar del tema. Antonio Torres, militante del SA y de la izquierda soberanista andaluza. Bienvenido, Antonio. Buenas, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. También hemos traído a Sergio Almisa, militante del SA e historiador. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y a Luisa Osuna, militante de Jaleo. Bienvenida, Luisa. Hola, gracias también a vosotros. Gracias por venir a todos y a todas. Vamos a dividir este programa, ¿no?, en tres bloques que se corresponderán con los siguientes temas, ¿no? En la visión general desde una perspectiva marxista de la cuestión nacional, el análisis histórico de la cuestión nacional andaluza desde una perspectiva marxista y luego pues los debates en torno a esto que son más actuales. Para ello cada ponente va a encargarse de un tema y para ello vamos a empezar con Antonio Torres, ¿no? Con Antón, para hablar sobre la visión general desde la perspectiva marxista de la cuestión nacional. Antón, cuando tú quieras, tus 10 minutillos, adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo y sobre todo porque no es fácil encontrar espacios donde poder hablar de esta cuestión concreta desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Sobre todo aquí en Andalucía, con lo cual doblemente agradecido. Quisiera hacer una primera consideración, ¿vale? Antes de meterme en faena, de meterme en harina, y es la siguiente, y es la tentación que tiene mucha gente la mayoría de las veces para reforzar sus propias tesis de mutilar los textos, y digo, subrayo lo de mutilar textos de Marx, de Engels, de Lenin, de quien queráis, para que digan lo que esa persona o incluso esa organización quiere expresar. Eso es muy común, ¿no? Es decir, hay un ejemplo muy de cajón. Cuando Marx en el Manifiesto Comunista dice los obreros no tienen patria y te quedas ahí, ya estás mutilando, porque esa frase no tiene sentido si no sigues lo que vas leyendo y concluye diciendo que la clase obrera tiene que convertirse en clase nacional, ¿vale? Es decir, eso de entrada, es decir, vamos a tratar de ver esta cuestión que es muy compleja, que es muy amplia, digamos en el desarrollo, es decir, en la dinámica que realmente tuvieron diferentes pensadores, en el que en un momento se pensaba una cosa, en otro momento otra y en evolución, ¿no? Es decir, empezando justamente por Marx y por Engels, donde hubo quizás la evolución más significativa y la evolución más notable, podemos destacar lo siguiente. De entrada, Marx y Engels, en el contexto europeo, ojo, en el contexto europeo, apoyaron todas y cada una de las luchas nacionales que se desarrollaron, siempre y cuando esas luchas tuvieran un contenido pues antimonárquico, republicano, democrático, etcétera. Digamos que el ejemplo de cajón de todo esto fue el apoyo que Marx y Engels prestaron a la lucha por la independencia de Polonia, ¿vale? Que ahí, si tuviéramos más tiempo, nos podríamos entretener, se pueden hacer multitud de similitudes con lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Cataluña. Lo digo por ir metiendo cuñas de actualidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro, fuera del ámbito europeo, concretamente con lo que se han llamado países coloniales, colonizados, etcétera. ¿Qué pasa ahí? En primer lugar, siempre Marx y Engels denunciaron todas y cada una de las brutalidades de los atropellos que los europeos fueron realizando a lo largo y ancho del mundo, concretamente Asia, África y América Latina, más específicamente. Pero sobre todo África y Asia. Vale. Pero, ¿qué pasaba? Que en un primer momento sí es verdad que tuvieron cierta visión positiva del colonialismo. Y me explico. ¿Por qué?
porque tenía, digamos, puesta la esperanza de que el colonialismo iba a facilitar un desarrollo del capitalismo en esos países, en esos pueblos, similar al que se iba a dar en Europa. Es decir, tenían una visión excesivamente universalista, una visión excesivamente cosmopolita y, curiosamente, hasta casi antimarxista. Esto es un poco contradictorio. Es decir, Marx y Engels en este sentido fueron muy poco marxistas, valga la paradoja, es decir, de creer que, bueno, que el colonialismo iba a traer un desarrollo y ese desarrollo del capitalismo en esos países casi que automáticamente iba a provocar también el ascenso de una clase obrera que iba a destruir el capitalismo y a construir el socialismo. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta de que no, de que esto no está siendo así y hay un viraje claro que se puede situar a mediados de la década del 50 del siglo XIX y hay sobre todo tres hechos, ¿no? Es decir, uno primero que es en China la rebelión de Taiping, donde ya Marx y Engels analizan que el colonialismo es un proceso destructivo carente de alternativas, nada más y nada menos. Es decir, que se están cometiendo brutalidades, pero es que encima no se está creando un tipo de desarrollo y de facilitación de esos pueblos de una economía que pudiera, digamos, satisfacer las necesidades de la gente. Luego, la revuelta de los cipayos en la India, que fue entre 1857 y 1858, en la que ya Marx y Engels pues expresaron su apoyo a la independencia de la India. Es decir, Marx, el primero en Europa, o por lo menos que sepamos, que declaró su apoyo a la independencia de la India. Pero la piedra de toque, y esto es lo más paradójico de todo, no se da en el continente, fuera del continente europeo, en pueblos afroasiáticos, sino que se da en Irlanda, es decir, en el propio contexto europeo. Es decir, Irlanda es la que realmente es la piedra de toque, en la que hace ver que realmente el colonialismo no solamente es una brutalidad, sino lo que hace es sumir en el subdesarrollo a esos pueblos. Es decir, comprueban de que realmente Inglaterra, bueno, el Reino Unido o Gran Bretaña impide cualquier tipo de desarrollo capitalista en Irlanda, impide la creación de industria, impide la creación de manufactura, etcétera, etcétera. Igual que hacía en la India, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, ya incluso se llega a la conclusión de que sin la independencia de Irlanda no tiene cabida un tipo de cambio social progresista en el conjunto de Gran Bretaña. Podríamos también seguir con el tema porque en mi opinión tiene relación con la cuestión nacional, de cómo al final de su vida Marx analizó la cuestión de Rusia, pero ya sería un poquito alargar el tema. Avisarme si me estoy enrollando mucho y tal, ¿vale? Que a lo mejor puedo perder la noción. No te preocupes. Continuando. Unos 3, 4. ¿Perdón? Te quedan 3, 4 puntillos que puedes darle todo. Genial, genial. De todas maneras voy a meter un poquito el acelerador. Con Lenin, ¿qué pasa? Que continúa con esa misma perspectiva de apoyar cualquier lucha nacional de carácter democrático, republicano, antifeudal, etcétera. De hecho, Lenin apoya la independencia de Noruega con respecto a Suecia porque piensa que así se combate el chauvinismo sueco y que la clase obrera sueca se puede ver liberado digamos, de esa lacra chauvinista nacionalista a la que estaba siendo sometida, ¿no? Pero hay más. Quizás lo más conocido, es decir, la formulación del derecho de autodeterminación, es decir, el derecho de cada nación a disponer de sí misma, a separarse y a crear un Estado independiente si lo cree necesario.
También muy conocido el debate con Rosa Luxemburgo, donde básicamente yo traigo dos conclusiones. Se podría sacar muchísimas más porque un debate que no es que haya hecho correr ríos de tinta, sino océanos, ¿no? Primero, una cosa un poquito de cajón, es decir, vale, tú consideras el derecho de autodeterminación una cuestión burguesa, pero al final, al hacer eso, lo que está es, de alguna manera, y esto es muy actual, apoyando el nacionalismo opresión. Al negar el derecho de autodeterminación y a considerarlo algo burgués a lo que no se debe de aspirar, pues lógicamente le está dando armas, le está dando argumentos al nacionalismo del Estado opresor. Y por otro lado, que la clase obrera no tiene que ser indiferente a la cuestión nacional. En general, la clase obrera no tiene que ser indiferente, y esto también es un debate muy actual, a ninguna cuestión que dentro del término, la terminología clásica del marxismo era a ninguna cuestión de lucha democrática, ¿no? Y la cuestión nacional como uno de los, digamos, de los puntas de lanza de la lucha de las luchas democráticas, ¿no? Lenin además supone una evolución respecto a Marx en dos sentidos. Uno, y esto es muy importante, en considerar a la nación como un medio. Ya no se trata solamente de ver coyunturalmente si esta lucha democrática, no. Es que la nación es el medio en el que está inserto, lógicamente, la clase obrera, y eso determina unas condiciones concretas de lucha. Y como consecuencia, el derecho de autodeterminación como parte fundamental ya no solo de la lucha, de una lucha democrática, sino de la lucha por el socialismo. Por ejemplo, esto es muy poco conocido, pero hay una carta preciosa de Lenin a los bolcheviques del Cáucaso, en el concreto creo que de Georgia, no sé si de Armenia también, es decir, de la zona del Cáucaso. Todavía no están constituidas como república en aquella época, en los años 20 y poco, en el que le dicen, bueno, es que vosotros tenéis unas condiciones muy concretas y muy particulares, ¿vale?, que realmente no podemos trasladar desde Rusia hacia el Cáucaso, ¿no? También conectado con todo esto, es decir, Lenin nos aporta la teoría del imperialismo, de la fase imperialista del capitalismo, donde la opresión nacional se acentúa. Por ejemplo, es muy curioso, y esto es rabiosa actualidad, cómo Lenin señala a países que son formalmente independientes, pero que en realidad y en lo concreto no lo son. Y cita, por ejemplo, a Portugal, ¿no? Sí. Podríamos añadir nosotros a misma Asia, por ejemplo, en el mismo contexto europeo. Pero también Lenin advierte de la instrumentación de las luchas nacionales. ¿Qué quiero esto decir? Que la lucha nacional es válida siempre y cuando tenga un componente de liberación. No tiene por qué ser estrictamente socialista, pero sí de liberación. Es decir, lo que no puede ser es una lucha que termina en un fin en sí mismo. Lo que no puede ser es que la reivindicación de la cultura nacional termine en un fin de sí, no ya solamente solo en un fin en sí mismo, sino en, digamos, en una espesa capa que difumine las contradicciones de clase, ¿vale? Ejemplo de todo esto, ejemplo práctico, la misma creación de la Unión Soviética. Recuerdo, por si esto no se sabe, la Unión Soviética se formó por un tratado de repúblicas libres y soberanas, de la República Socialista Rusa, República Socialista Federativa, bueno, a ver si lo digo bien, República Socialista Federativa Soviética Rusa, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la de Transcaucasia, que Transcaucasia comprendía en aquella época el Cáucaso y el Asia Central, que luego posteriormente se constituían en repúblicas, ¿vale? También fundamental, y por remarcar, si acaso, el papel de la clase obrera
ya sustituyendo a la burguesía como clase fundamental de la lucha de liberación nacional. Y en este punto también tenemos que hablar de Stalin. ¿Por qué? Porque más allá de debates históricos sobre si fue muy malo o si fue un incomprendido, está claro que sus aportes a la cuestión nacional han sido determinantes, incluso han sido determinantes para gente y para organizaciones que no se definían estrictamente como estalinistas. Tenemos el concepto de nación, sí, de comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, territorio, económica y psicología, manifestada esta la comunidad de cultura. Claro, dice, esta definición es muy cerrada, no sé qué. Por ejemplo, Pepe Aumente, en este libro que os voy a enseñar, que es un clásico, es decir, la cuestión nacional andaluza y los intereses de clase, dice que es una, digamos, una definición, pues eso, cerrada y tal. Claro, la cuestión es quedarte solamente con esta definición tal cual y no leerte el resto. Volvemos a lo que he dicho al principio. Es decir, si nos quedamos con esto y no tenemos en cuenta que, digamos, la lucha de liberación nacional o las naciones son un fenómeno histórico, ¿vale? Que eso remarca mucho Stalin en eso. Es decir, dice, la cuestión nacional en diversas épocas sirve a intereses distintos, adquiere matices varios en función de la clase que los plantea y del momento en que los plantea. No nos podemos quedar solamente en esa definición. También, por ejemplo, Isidoro Moreno dice que Stalin solamente en la definición de... Un minutillo. Bueno, pues entonces, mira, podría hablar también de Gramsci, podríamos hablar de un montón de autores, de Mariátegui y tal, pero voy a hacer una especie de resumen, ¿no? Si me lo permitís, ya que tengo un minuto. Uno, es que para analizar la cuestión nacional tenemos que hacer un análisis concreto de la situación concreta, que la lucha de liberación nacional se tiene que poner en relación con los intereses de clase y que tenemos que ver a las naciones en sí y a las reivindicaciones políticas nacionales en su evolución, no en un periodo, no solamente en periodo de estanco, ¿no? Y ya, por finalizar, citando a una persona que creo que puede ser tenida como un maestro, que es el historiador comunista Pierre Vilar, decía que los hechos nacionales se tienen que analizar en una perspectiva, es decir, como hechos de larga duración, es decir, la cultura, el idioma, es decir, todos esos elementos históricos que en un momento dado dan lugar a que haya una comunidad que tenga una cultura determinada, una lengua determinada, etcétera. En segundo lugar, la situación de esa comunidad humana en la fase de desarrollo del capitalismo. Y en tercer lugar, los intereses de clase en disputa, su evolución y su dinámica. Y con esto, ya si acaso en las preguntas, ya podremos desarrollar un poquito más. Claro, ahora volvemos si queréis a poquito a debatir un poquito y a charlar sobre eso. Seguimos entonces con Sergio, que nos viene a hablar sobre el análisis histórico de la cuestión nacional andaluza desde la perspectiva marxista. Adelante, Sergio, tus 10-15 minutillos. Perfecto, muchas gracias. Pues muy buena. Voy a desarrollar un poco en clave de la historia andaluza lo que ha planteado Antón. Y para ello creo que ha sido ideal, ¿no? Comenzar marcando, ¿no? Y indicando los vínculos tan estrechos que hay entre el marxismo en su desarrollo político, teórico, pero también ético, filosófico, y la cuestión nacional y colonial, ¿no? Ya que tanto se ha achacado de que el marxismo es eurocéntrico, ¿no? O es una defensa de la modernidad y tal. El marxismo tiene en su ADN, lleva en su ADN la crítica a la opresión nacional y colonial. Antón ha hecho ahí un pequeño recorrido y aún se podría desarrollar bastante más, ¿no?
Por mi parte, sí quería, antes de entrar de lleno en la cuestión de la historia de Andalucía, sí quería hacer simplemente una breve aclaración. Yo considero desde el análisis marxista que el marxismo no es solamente, y esto tiene una implicación con la cuestión nacional, no es solamente una teoría de la explotación, no es solamente una explicación del factor económico, ¿no? Como una interpretación del marxismo viene defendiendo y ha defendido históricamente desde hace muchas décadas, sino que también es una teoría de la dominación, una teoría del poder y que da muchas claves para confrontar con el poder de la burguesía, ¿no? Y por supuesto en clave nacional y colonial, ¿no? Para los procesos de liberación nacional. Y de hecho creo, y esto es evidente, ¿no? Que el marxismo ha sido una guía práctica para la acción política y por suerte muchos líderes de revoluciones populares y nacionales pues han tenido en el marxismo una guía, ¿no? Y una inspiración alejado de ese marxismo quizá economicista estrecho, ¿no? La implicación en términos históricos, hablar de teoría histórica en clave marxista o de las categorías o de los conceptos que utilizamos y que se ha desarrollado por muchas generaciones de marxistas, de historiadoras e historiadores, aquí no me da lugar y no tendría mucho sentido, pero sí quiero volver a recargar que el análisis histórico marxista debe huir, ¿no? De ese determinismo de la producción, del desarrollo de las fuerzas productivas o económicas, y entender la sociedad como algo vivo y como el mismo Marx ya denominó, ¿no? Como un conjunto de relaciones sociales. Y ahí están implicados, por supuesto, lo que tiene que ver con la producción, pero también con la reproducción de la propia sociedad, por supuesto, en contradicción permanente y en tensión, de ahí la lucha de clases, ¿no? Como motor de la historia, pero donde está implicado pues todo el resto de elementos de la sociedad, incluido lo político, lo cultural, lo ideológico, ¿no? Y por supuesto de una perspectiva no eurocéntrica, ¿no? Es decir, no centrarnos en la historia de los países que han sido los motores del capitalismo y de la industrialización, ¿no? Y del desarrollo de fuerzas productivas, sino de todos los pueblos, y nos tiene que valer para todos los pueblos. Pienso que el marxismo ahí ofrece clave, pero como digo, un marxismo bien entendido, dialéctico y para nada estrecho, ¿no? O economicista. Una vez dicho esto, como breve introducción, como declaración de intenciones también, voy a intentar desarrollar, necesariamente va a ser breve y he tenido que seleccionar, no voy a hablar de hechos históricos en sí, porque si no, qué criterio, ¿no? Para ahora en 8 o 10 minutos hablar de hechos de la historia de Andalucía tan profunda, ¿no? Y tan rica, sino en 4 elementos que creo que nos permite responder a la pregunta de cómo se construye Andalucía como una realidad nacional, con mayor conciencia o no de esa realidad, y además cuáles han sido las limitaciones o las potencialidades y las limitaciones del movimiento andalucista, soberanista, en el cual, dentro del cual por supuesto, una pregunta política, quiero decir, dentro del cual yo me considero parte y en el cual estamos trabajando, ¿no? Es decir, no solamente una teoría crítica de la realidad, sino de nuestra autocrítica, ¿no? De nuestro propio movimiento. Ahí creo que siempre está eso en una relación dialéctica, y el propio Marx y Lenin y las grandes teóricas y teóricos del marxismo y revolucionarios, siempre hay esa conexión, no es la teoría aislada, ¿no? De una forma académica y tal. Entonces, los 4 aspectos, sintéticamente, después en el debate quizás se puedan desarrollar o se puedan matizar, ¿no? Y se pueda un poco debatir. El primero, para hablar de Andalucía en el siglo XXI y de su historia reciente, necesariamente hay que enmarcarlo en el contexto de la formación social capitalista, de su triunfo, y en concreto en el Estado español capitalista en el siglo XIX. Es decir, en la inserción de Andalucía y de las clases sociales andaluzas en ese Estado español capitalista, lo que nos permite entender todo lo que después se genera y en ese sentido contradictorio, ¿no? Y rico en matices. Por supuesto, Andalucía, en su inserción, como digo, en el Estado capitalista en el siglo XIX, lo hace con el conjunto, junto con otros territorios, ¿no? Y con una historia también muy larga y muy contradictoria. Y la pregunta a responder es de qué manera lo hace, o sea, cómo se inserta en ese Estado español plurinacional y con qué características.
Sea como sea, y más allá de esta pregunta, lo que tradicionalmente quizás desde la cierta historiografía marxista pues se ha respondido, bueno, es en la extensión de las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿no? Con la gran masa de población campesina que se había visto separada de sus tierras, ¿no? Con la cuestión de las desamortizaciones, en parte, la cuestión de la clase jornalera, la clase obrera y la conflictividad obrera, ¿no? Y social andaluza, y por otro lado la burguesía terrateniente, latifundista, que será la que dirigirá el proyecto político españolista y del Estado español aquí en Andalucía, con sus propios intereses que van a determinar, por supuesto, el curso de los acontecimientos, van a condicionar fuertemente. La cuestión, como digo, de la pregunta es, vale, pero ¿de qué manera, ¿no?, enfrenta Andalucía a este proceso y sus clases sociales, y cuáles son los condicionantes? En ese sentido, creo que en un segundo punto quiero nombrar o quiero hablar de que Andalucía tiene unas condicionantes históricos previos que son muy importantes para entender este encaje, ¿no?, en esa división territorial del trabajo y de la producción en el Estado español, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, y tiene que ver con un proceso muy complejo y muy rico, que considero que arranca desde la conquista de Al-Ándalus y la posterior colonización de Andalucía por parte de los castellanos a partir del siglo XIII en adelante, ¿no? ¿Y en qué sentido? Yo creo que esto se puede entroncar con la cuestión de la acumulación originaria, de la formación de las condiciones precapitalistas, ¿no?, para el desarrollo de un capitalismo de alguna manera primigenio en Andalucía, en algunas regiones, ¿no?, la formación de la clase jornalera ya a partir del siglo XVI, etcétera, ¿no? Pero realmente de fondo, ¿qué estamos teniendo? Como digo, un proceso de conquista y colonización, de negación de una realidad, de la formación social andalusí, del genocidio de parte de la población, las expulsiones, la represión a todo aquello que fueran formas de vida ligadas al mundo andalusí en los siglos posteriores, la imposición de estructuras institucionales, militares, económicas, ajenas al sur peninsular, a Andalucía, a lo que fuera Al-Ándalus, y por lo tanto, pues todos unos elementos que por supuesto hubo resistencia en los siglos posteriores, en las décadas, y hubo represión para imponerla. Considero que todo este conjunto de factores, que pudieran parecer muy lejanos en el tiempo, claramente determina la configuración social con la que Andalucía accede al siglo XIX en términos de clase, y creo que ahí, por ejemplo, el debate, ¿no?, de la inexistencia o de la debilidad de una burguesía industrial en Andalucía en el siglo XIX, que creo que también ahí ha habido ríos de tinta al respecto, tiene que ver a su vez con toda esta historia previa de Andalucía y la especial configuración, podemos decir, de protonacional, específica, diferente al resto de territorios del Estado, de Andalucía en estos siglos previos, ¿no? La ausencia, por ejemplo, de instituciones militares, judiciales, administrativas propias andaluzas, como sí lo tenían otros territorios, como en el Principado de Cataluña, por ejemplo, en el Reino de Galicia, en las provincias vascas, etcétera, también supone una diferencia con respecto a Andalucía, o el caso, por ejemplo, de la lengua, ¿no? La negación de todas las características idiomáticas propias andaluces de la lengua, que por supuesto fue impuesta el castellano, ¿no? A pesar, como digo, de todas las resistencias, no quiero hacer un discurso en el cual se homogeniza, porque evidentemente no fue así, y eso es evidente y palpable, si no, no estaríamos hablando de cuestión nacional en Andalucía, ¿no? Como tercer punto, después de este breve paréntesis histórico precapitalista, es evidente, como digo, en todo caso, que Andalucía ingresa, ¿no?, en la modernidad capitalista en el siglo XIX, con una división territorial del trabajo en el Estado español, donde se prima Andalucía como un territorio extractivo. Esto también está más que desarrollado, y creo que aquí está muy bien estudiado desde hace décadas al respecto, y Andalucía y su economía tiene un papel claramente periférico y dependiente con respecto, digamos, al desarrollo capitalista del Estado español, a otros territorios, y digamos esa cara de la moneda del subdesarrollo, ¿no? La otra cara de la moneda del desarrollo capitalista en el Estado español es el subdesarrollo andaluz. Después podremos debatir la cuestión del papel que jugó la burguesía
terrateniente andaluza en todo este proyecto estatal y tal. Aquí lo que es interesante señalar es cómo este modelo periférico dependiente, ¿no?, de la economía andaluza y cómo afecta a la clase trabajadora y las clases populares en Andalucía, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta aquí a la población migrante, etcétera, se ha venido reproduciendo hasta el presente, por supuesto variando en las formas, y también es bien estudiado toda la cuestión de la revolución verde agrícola, todos los ciclos de migración, la tercerización de la economía, etcétera. También después podremos abordar un poquillo la cuestión, pero cómo se sigue manteniendo, ¿no?, este territorio como con subdesarrollado con respecto al Estado español y, por supuesto, la Unión Europea, dependiente, periférico en lo económico y, por lo tanto, con toda una serie de problemas sociales para las clases populares, para la clase trabajadora, que de nuevo nos señalan y nos indican que existe un problema nacional de fondo y que no podemos separar no lo nacional y lo social, ni podemos simplemente hablar de clase trabajadora en Andalucía en abstracto o en el Estado español en abstracto, sino que aquí se dan condiciones concretas de desarrollo de la vida diaria, ¿no?, de la forma de producir y reproducir aquí la sociedad. En este caso, en términos, hablando de las cuestiones económicas, ahora voy a hacer el último aspecto, y como digo, tiene formas peculiares, ¿no?, específicas, y eso hay que analizarlo y hay que entenderlo como tal, y como antes Antón había señalado, ¿no?, la cuestión nacional y social va de la mano y tiene una relación, está interrelacionado, ¿no?, clara y evidentemente. Y por último, como digo, yo creo que de alguna manera la síntesis, pensando un poco más en la intervención política, a lo mejor no tanto desde la teoría o desde un enfoque academicista, que no lo pretendo hacer, la síntesis de todo lo que he comentado antes, para ya ir cerrando y no pasarme del tiempo, de el nudo gordiano, ¿no?, del capitalismo en Andalucía, la explotación y esa economía periférica dependiente y toda la histórica conquista, primero, después colonización de Andalucía, tiene que ver con el aspecto de la dominación política. Que ya dije al principio que el marxismo también ofrece claves para entender la dominación y, sobre todo, nos interpela y nos hace reaccionar para ofrecer un proyecto político alternativo, en este caso en clave nacional, para superar el capitalismo con las condicionantes propios nuestros. Y de nuevo aquí la cuestión de la dominación política en Andalucía también ha tomado unas formas específicas, unas formas particulares derivadas de nuestra propia realidad nacional distinta a la de otros territorios del Estado. La dominación política, por supuesto, y no voy a inventar la pólvora, tiene dos componentes. Por un lado, el consenso y por otro lado, la violencia, ¿no?, en términos de que popularizó de alguna manera o que sistematizó Gramsci, aunque no fue él quien primero habló en estos términos, ¿no?, en la tradición marxista. Y en Andalucía vemos como la cuestión de la violencia, la militarización del territorio, la represión sistemática, ya sea como pueblo, ya sea a la clase trabajadora, tiene una historia muy larga y tiene unas características especiales. Solamente hay que ver el nivel, por ejemplo, del tema de la militarización de nuestro territorio o el haber sido frontera sur durante muchos siglos de los territorios peninsulares españoles, ¿no?, o hispánicos. Y por otro lado, la cuestión del consenso, ¿no?, todo el desarrollo de la negación de nuestros rasgos culturales que surgen desde la conquista y colonización a partir del siglo XIII, XIV, XV, y que se va imponiendo todo un relato, por un lado, de negar nuestros rasgos culturales, como decía Isidro Moreno, de vampirizarlos para asumirlos por el relato nacionalista español, pero por otro lado de ofrecer, digamos, una falsa conciencia, una falsa idea de nuestros males y de nuestra realidad, con el famoso ideal vegetativo andaluz, con la cuestión de que la clase trabajadora es ociosa, andaluza, no quiere resolver sus problemas, etcétera. Por no hablar de los mitos, ¿no?, del progreso, de la convergencia con Europa y con el resto del Estado español, de la modernidad, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo en esta unión entre la violencia y el consenso, en Andalucía tiene formas específicas que, por supuesto, han servido para apuntalar y para asegurar la dominación capitalista en nuestra tierra y que nos ofrece, creo que, la piedra de toque para revertir y proponer por parte de los movimientos populares en Andalucía un proyecto político alternativo y superador de esta realidad. De momento ahí lo dejo
y después en el debate se podrán matizar o debatir algunas de las cuestiones que he lanzado. Perfecto, pues luego volvemos. Gracias, Sergio. Continuamos con Luisa, que nos viene a hablar sobre los debates actuales de en torno a esta cuestión. Adelante, Luisa, tus 10-15 minutillos. Bueno, pues yo después de las intervenciones de los compañeros, ¿no? Pretendía hablar un poco así del análisis que desde el marxismo hacemos de la situación de Andalucía en la actualidad. Lo cual es un poco complicado porque para mí el marxismo es un método de análisis de la realidad. Entonces, bueno, con el marxismo se puede analizar todo, ¿no? Entonces he intentado pues dirigir un poco la intervención a algunas herramientas o cosas que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿no? O de dirigirnos desde el movimiento revolucionario andaluz, ¿no? Para empezar, me parece interesante a lo mejor iniciar un poco con diferenciar el concepto de nacionalismo que tenemos desde el marxismo, ¿no? El nacionalismo proletario, distinguirlo un poco de lo que es el nacionalismo chauvinista, ¿no? Creo que ya Antón ha hecho antes una referencia, que es un poco la que yo vengo a hacer. El nacionalismo chauvinista, más propio así de corrientes liberales y burguesas, pretende hacer como una pretendida exaltación de rasgos y de identidad propia del país, pero como forma de crear una falsa idea de unidad que meta, por así decirlo, debajo de la alfombra las contradicciones de clase que existen en un país, ¿no? Somos una nación maravillosa, superior a los demás, tal, pero en pos de esa unidad, al final ocultamos o directamente reprimimos las reivindicaciones de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos los que nos consideramos marxistas? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues queremos crear una Andalucía, desde luego, que no esté oprimida, que no esté subyugada al poder económico, en este caso español y europeo, ¿no? Especialmente. Pero nosotros no queremos pasar de ser esclavos a ser amos. O sea, nosotros no queremos poner a Andalucía tampoco en superioridad o lograr una independencia de Andalucía que lleve a que Andalucía oprima a otras naciones, ¿no? Nosotros aspiramos a una Andalucía libre como camino para llegar a un sistema donde la clase trabajadora ostente el poder y como camino de crear una nación que se encuentre en un plano de igualdad y de solidaridad internacionalista con el resto de naciones, ¿no? Del Estado y del mundo, si nos ponemos amplios. Con esto no pretendo tener como una idea maximalista, que creo que también se usa un poco a veces para ridiculizar no, la independencia de Andalucía solo vale si al día siguiente nos constituimos como república socialista. Si no es, como decían antes, un movimiento burgués al que no tenemos que prestarle atención. No, la liberación nacional de Andalucía, aun cuando sea un camino con curvas, que no sea recto y claro, dirigido a la revolución social, no deja de ser por ello un avance democrático que es importante y que es útil para la liberación de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, el hecho de no ser maximalistas o no reducir al absurdo, yo creo que a pesar de eso tenemos que luchar contra la idea de una Andalucía como una idea descafeinada de Andalucía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues creo que es esencial cuando analizamos la realidad huir de una cosa que yo últimamente veo como que está muy, muy de moda en el discurso andalucista, no solo, también en el discurso nacional de otros sitios, que es el esencialismo, ¿no? El esencialismo al final lo que pretende es una mitificación de la historia, de los rasgos propios, hasta crear una imagen ideal, ¿no? En este caso de Andalucía. Entonces, bueno, pues mi forma de hablar es la mejor, moldeo los hechos históricos para que se adapten, o como decía Antón, moldeo las palabras de teóricos marxistas para que se adapten a lo que a mí me parece oportuno, ¿no? Y al discurso que a mí me interesa, pero al final no estoy haciendo un análisis real, estoy creando una mitificación y por tanto estoy creando un ideal que no existe y que además no analizar en profundidad, no tener en cuenta todos los factores económicos, políticos y sociales, nos lleva a no ser capaces de hacer un análisis correcto y por tanto torpedea el camino de la liberación nacional y social de Andalucía, ¿no? ¿Qué creo yo entonces que como marxistas pues tenemos que intentar, o el camino que tenemos que seguir, que es muy complejo, porque hacerse un análisis más complejo intentando integrar todos los factores es mucho más difícil que repetir 3 eslóganes
porque eso es muy difícil encontrarte en una contradicción. Cuando tú tienes 3 eslóganes simples de los que no te sale, cualquiera podemos defender a muerte. Cuando intentamos hacer un análisis más profundo nos surgen millones de contradicciones de, bueno, ¿y en qué punto esto nos diferencia? ¿En qué punto esto nos constituye como nación? ¿O en qué punto esto es positivo, esto no? Pero por mucho que sea más difícil, creo que es el único camino que nos puede acercar al objetivo revolucionario de liberación nacional, ¿no? que tenemos. Para ese análisis que yo creo que tenemos que hacer de Andalucía, ¿no? Para dirigirnos un poco con la máxima cientificidad posible, desde luego hay muchísimas herramientas y yo ni las puedo decir a todas, ni probablemente, no, ni seguro las sé todas, ni me acerco lejanamente, ¿no? Pero un par de aspectos, por ejemplo, que creo que había que tener en cuenta también, porque a lo mejor los veo mucho en el debate político actual y creo que son dos cosas de las que tenemos que huir en ese análisis, ¿no? Cuando hablamos de la liberación nacional de Andalucía, me refiero, ¿no? La primera es que tenemos que evitar abrazar, porque sí, cualquier rasgo antropológico de la población andaluza. O sea, cualquier cuestión de idiosincrasia, ¿no? Porque haya una costumbre, porque haya ciertas cosas que estén arraigadas en la población, no necesariamente son positivas para la lucha de liberación nacional y para la lucha revolucionaria, ¿vale? Y esto es una cosa que tenemos que tener claro, creo, como marxista y que tenemos que analizar. Tenemos que saber cuáles son los rasgos propios de la población andaluza, las costumbres, las particularidades de nuestra población, pero eso no significa abrazarlas todas. Hay algunas que pueden ser muy positivas y muchas veces los pueblos tienen rasgos propios que son muy útiles a la hora de enfrentar el camino revolucionario, pero hay otros que no. Te digo con esto, que Andalucía no es solo lo que nos gusta, ¿no? Andalucía es colgar la ropa en la ventana, es hablar con los vecinos, es la Andalucía del 4 de diciembre, pero también es la Andalucía que en ocasiones se manifiesta en contra de la llegada de inmigrantes, es la Andalucía en la que existe una explotación masiva en el campo de la agricultura y en tantos otros, ¿no? Entonces, intentamos no reducir a lo absurdo y no reducir a lo amable el papel de Andalucía, porque con eso no estamos avanzando en absoluto, creo yo, en la lucha de liberación nacional. La otra cosa que creo fundamental, no centrarnos solo en lo que son los rasgos culturales, ¿no? Que creo que también es una tendencia que observo mucho, que es centrarse exclusivamente en la opresión cultural, que es fundamental, pero no podemos hablar de opresión cultural sin entenderla en una relación dialéctica con el plano económico, ¿no? Esa dialéctica entre estructura y superestructura de la que habla el marxismo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces reducir el análisis a lo cultural no nos permite ver soluciones, no nos permite encontrarle el salido, porque es difícil. A ver, ¿cómo me explico? No podemos analizar o no podemos desmontar esa opresión cultural sin plantear una ruptura con el modelo económico, ¿vale? Igual que no podemos romper con el modelo económico sin hacer avances en salir y en huir un poco de ese consenso, como decía Sergio antes, de la opresión cultural. En ese sentido digo yo que se relacionan dialécticamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ese plantear que para salir de la opresión la opresión cultural, que a veces es la más visible, hay que plantear ese segundo paso de ruptura con el modelo económico. ¿Qué pasa? Que hay muchos sectores políticos que convenientemente para ellos han ignorado ese segundo paso. Un ejemplo para mí claro es el PSOE de la transición, que ha reivindicado lo andaluz como el pan con aceite, la feria, el traje de gitana, incluso a veces han reivindicado un poco la forma de hablar de los andaluces, pero siempre ignorando intencionadamente que la liberación o que reivindicar a los andaluz era más, es reivindicar el fin del paro, es reivindicar un cambio en la estructura económica, es luchar contra la desindustrialización que ellos mismos, por ejemplo, han promovido en nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado porque creo que hay una parte, ciertos sectores políticos que están repitiendo ese discurso de lo andaluz como lo amable, lo folclórico y en ningún momento plantea la ruptura con el modelo económico, ¿no?
¿O qué pasa? Que la denostación de la forma de hablar andaluza es porque un día nos tocó la ruleta, ese es el análisis que hacemos, o porque los madrileños son malos. Entender eso sin entender el papel que juega Andalucía en el marco económico español y europeo es imposible, ¿no? Y sin entender la relación, cómo se relacionan la opresión económica y la opresión cultural y la relación que hay, cómo se influyen unas a otras, es imposible que avancemos en el camino de liberación nacional, ¿no? Sin soberanía, sin poner los medios de producción, sin plantear poner los medios de producción en manos de la clase trabajadora andaluza, el discurso andalucista es vacío y nos es totalmente inútil, tanto para la liberación nacional como para la revolución social, ¿no? Entonces, un poco, lo último así, conocer y defender Andalucía, que es, pues incluye estar presente en los pueblos, estar presente en las luchas de los barrios, conocer la realidad, es tanto, por ejemplo, luchar por la reivindicación de la ocultación que ha habido de la cultura andaluza, como exigir, por ejemplo, el fin del proceso de desindustrialización que está dejando Andalucía a merced totalmente, por ejemplo, del turismo, de un sector precario, que, por ejemplo, lleva viniendo desde la transición, pero por poner un ejemplo cercano, en los últimos meses, pues en Sevilla, en Cádiz, en el sector de la aeronáutica, se está quitando uno de los últimos sectores industriales que teníamos, no solo mandando un montón de gente al paro, sino condenándonos cada vez más a no tener ningún medio propio de subsistencia económica, ¿no? Y un poco ya eso sí para cerrar, porque yo aquí he planteado muchas cosas, pero la pregunta es, vale, muy bien, pero entonces ese análisis, eso cómo lo hacemos, esas herramientas que tenemos, bueno, pues yo lo que animo a todo el mundo y a la gente joven en particular es a involucrarse en el movimiento político, fuera de ambientes académicos, fuera de ambientes de redes sociales, involucrarse en el movimiento político, en los barrios, conocer los movimientos de barrio, conocer las organizaciones políticas, porque es la forma de verdad de conocer Andalucía, también rehuir de un poco esa tendencia que también creo que hay de crear miedo en los espacios militantes, de que parece que si no sabes la última frase del libro más escondido de Lenin, no tienes posibilidad de trabajar políticamente, no eres nadie. Eso es mentira, o sea, desde luego la formación teórica es súper importante, pero sin esa formación práctica de estar en el día a día, de conocer las luchas, de equivocarse y de avanzar con la gente que tienes al lado, nunca vamos a desarrollar esas herramientas de análisis, ¿no? Entonces yo quiero terminar un poco con ese alegato de invitar a la gente a unirse, a participar, a formarse con otros compañeros, a equivocarse y avanzar la lucha, ¿no? De forma de que creo que esa es la mejor forma de realmente crear una conciencia crítica, que no nos seduzcan con cantos de sirena, ¿no? Que ya vio tanto, y realmente caminar juntos hacia una liberación nacional y una liberación del proletariado andaluz, ¿no? Y con eso termino. Perfecto, pues muchísimas gracias Luisa, y muchísimas gracias también a Antón y a Sergio por la ponencia, por las intervenciones. Y me alegra mucho de que haya planteado esa última cuestión, Luisa, porque de hecho una de las preguntas que tenía aquí guardada era qué instrumentos podría llegar a utilizar o debe utilizar el pueblo trabajador andaluz para tomar conciencia de clase. Si queréis, empezamos por aquí un poquito el debate. Empezamos, si queréis, con Antón, ¿no? Pues, ¿qué herramientas necesitamos? Yo creo que esto tampoco es, digamos, ningún secreto, o no debería de serlo. Necesitamos muchas herramientas, pero quizá hay una que yo estimo que es fundamental, que es la política. ¿Por qué? Porque la herramienta política, el instrumento político, tiene la capacidad, o debería de tener la capacidad, de globalizar todas las luchas y de dar una solución política global a todos los problemas. ¿Qué pasa? Ya esto nos podemos meter en faena, si queréis, con el contexto actual político andaluz. Es decir, yo considero, como marxista, que debe de haber una herramienta política que haga del marxismo, como ha dicho antes Sergio, por supuesto, no un fetiche, no una colección de citas, ¿no? También ha dicho antes Luisa, ¿no? De que aquí vengo que he encontrado, he rebuscado en las obras completas de Lenin, no. En fin, se trata de realmente
concebir un marxismo o un marxismo-leninismo vivo. Entonces, eso ahora mismo en Andalucía, de eso carecemos. De eso carecemos. Puede haber otro tipo de herramientas que no digo que no sean válidas, pero de esa en concreta carecemos. Y ojo, el decir que a lo mejor nos hace falta esa herramienta política comunista, marxista, leninista, no quiere decir negar otras, ¿vale? Cuidado. Sino que esa estructura política, esa organización política, pues debería de llegar a acuerdos, de sentarse, de dialogar y de construir y de trabajar en lo concreto, ¿vale? Como ha dicho antes Luisa, pues digamos, ese camino para la liberación nacional y para la construcción de una alternativa al capitalismo, una alternativa socialista. Por supuesto, también necesitamos herramientas ya más concretas. Un sindicato andaluz de clase, que tenemos el SAT, tal, pues estructurar pues todas esas luchas concretas. Está habiendo un trabajo bastante loable, por ejemplo, en el tema feminista, algo también en el tema ecologista, pero también, por ejemplo, nos hacen falta digamos, herramientas ya, por ejemplo, en el tema de asociacionismo de barrio, que bueno, que ahí tenemos una dispersión tremenda, en fin. Antón, has bloqueado el micrófono. Perdón, que en definitiva no quiero alargarme. Perdón, en definitiva lo que tenemos que hacer es organizar al pueblo trabajador y a la clase obrera andaluza. Y esa, digamos, esa tarea implica diferentes herramientas, pero implica sobre todo una, que es la que tiene que tener la capacidad suficiente de globalizar y de dar una respuesta global. Perfecto, pues muchas gracias, Antón. Pues continuamos con Sergio, el compa, adelante. Bueno, ya Antón ha adelantado bastante cualquier enfoque posible, yo creo, de la respuesta a la pregunta que has planteado, ¿no? O sea, está claro, ¿no? A la pregunta de qué hacer, ¿no? Para elevar el nivel de conciencia, creo que ha dicho de clase, ¿no? En Andalucía. Pues evidente que, pues, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, ¿no? Y en los diferentes frentes o niveles posibles. Y es un poco lo que ha enumerado Antón, ¿no? En frente más amplio o que tradicionalmente, ¿no? De masas, ¿no? Que puede ser el plano sindical de vecinos, del movimiento feminista, etcétera, como la parte o la necesidad política que desde el marxismo siempre se ha defendido, pues, de no intervenir por intervenir en los espacios o sin guía, sin orientación, sino con un proyecto político y con una guía también ideológica, ¿no? y de intervención, no simplemente hacer por hacer. Pero yo, como pequeño aporte también previo incluso, ¿no? a organizar al pueblo, y que yo creo que en Andalucía ahora mismo, creo que también Antón un poco lo ha indicado, ¿no? Ahora mismo el nivel de organización popular en Andalucía y de luchas, ¿no? Y de las mareas, estamos en un ciclo ahora mismo bajo. Creo que hemos pasado momentos bastante mejores en los últimos años, en la última década, y ahora mismo yo creo que también una obligación y una precondición también para todo eso que ha comentado Antón, y que creo que también tenemos buenos referentes y reflexiones en la tradición marxista, pienso ahora en el Che, es también acercarse al pueblo, ¿no? Saber acercarse, saber escuchar, saber aprender del pueblo, y también quitarnos muchas veces pues esas formas, ¿no? A veces que a veces se acercan ciertos militantes, ¿no? Con cierta superioridad, o un poco lo que decía antes Luisa, ¿no? Con la verborrea o la cita, ¿no? De tal autor o autora, y saber acercarse y saber leer la necesidad del pueblo y el nivel concreto de conciencia y acompañar al pueblo desde su nivel que tenga de conciencia, en el plano que sea, de todos los que podemos plantear, ir acompañándole en ese crecimiento. Y por supuesto, para
para conseguir cualquier conquista o cualquier construcción de, aunque sea el embrión o la semilla de un poder popular en Andalucía, pues fundamental la organización política que ha planteado, tal como ha planteado ante Antón. Le paso a Luisa. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. Luisa, adelante, si para añadir algo más. Yo comparto lo que han dicho los compañeros, creo que lo han dicho casi todo. Yo estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho Sergio del periodo en el que estábamos, ¿no? Y lo de saber acercarse, porque yo creo que para que la gente confíe en ti, para que la gente, cuando a lo mejor tú preconizas idea como la independencia de Andalucía, que a la mayoría de gente le es ajena, muchas veces para que la gente te escuche, la gente te tiene que ver currar. Eso no significa meterse en cualquier sitio, hacer por hacer. Como ha dicho, habrá que tener una estrategia de en qué sitio es necesario, pero tú, para poder trasladar, eso no significa que tú te quedes en hacer ahí, en poner la mano y luego no ser capaz de elevar a la gente, de elevar esa conciencia, pero el primer paso es que la gente te vea currar, que la gente te conozca, que la gente diga, ostras, esta es una persona que si a mí me echan del curro está adelante, si a mí me van a echar de mi casa, no le da igual, ¿no? Creo que porque tiene un doble sentido. Uno, porque acercamos a la gente a nosotros, es un primer paso para conseguir elevar esa conciencia, pero otra, y que creo que muchas organizaciones se olvidan, porque a nosotros también nos enseña, porque a nosotros nos levanta un desahucio, un despido, nos levanta también a nosotros la rabia, que a veces en el día a día de los debates, de las cosas políticas, se te quitan las ganas y a veces esa sensación de darte cuenta de verdad lo que es la situación y lo necesario que es el espíritu revolucionario para cambiar eso, esa rabia, esa fuerza, solo te la da estar ahí, ¿no? Y estar en contacto con la gente y sentir lo que le duele a la gente y no sé, recordarte a ti mismo que tú quieres luchar contra eso, ¿no? Que tú quieres, parece un poco simplista, un poco así naif decirlo, pero que tú quieres un mundo en el que esas cosas no pasen, ¿no? En ese doble sentido, el acercarse al pueblo que dice Sergio me parece fundamental. Antes, Antón, he comentado hablar un poquito sobre las organizaciones políticas que hay en Andalucía y no hace falta que digáis ningún nombre de organización ni de partido, pero ¿crees que existe una organización amplia que sepa conjugar el marxismo y la cuestión nacional en Andalucía? Y caso negativo, ¿qué creéis que ha podido fallar o qué creéis que puede estar fallando? Empezamos con Antón. Bueno, la primera pregunta que plantea tiene una respuesta rápida. No, ahora mismo no. ¿Vale? Puede haber militantes concretos en determinadas organizaciones que sí puedan tener un análisis marxista, revolucionario y verdaderamente transformador, pero organizaciones en sí estimo que no, ¿vale? Por lo menos no se declaran como tal. Dicho esto, ¿cuál es la segunda pregunta? Perdón. La segunda pregunta es si, en caso negativo, ¿qué creéis que puede estar fallando o qué ha podido estar fallando? ¿Qué ha fallado? Pues mira, ¿qué nos ha fallado? Te voy a responder también muy, muy rápidamente. Yo creo que todos esos rasgos o elementos constituyentes que estaban diciendo antes Sergio y Luisa no se han dado. Es decir, nos hemos quedado en una parálisis ideologista en determinadas ocasiones, en otras ocasiones todo lo contrario, es decir, como pollo sin cabeza corriendo de un lado a otro, sin táctica ni estrategia. En definitiva, todo lo que tiene que hacer una organización política, que es acercarse a la gente, estar con la gente, acompañar a la gente, que decía Sergio. Es decir, de nada nos vale conocer qué está pasando en el Nagorno-Karabaj, ¿vale? Con todo mi respeto, y además que le estoy haciendo un seguimiento yo concretamente a ese conflicto, si luego mi vecino está pasando hambre, ¿vale? O si mi vecina es víctima de violencia de género, ¿vale? Es decir, creo que ha habido aquí, digamos, muchos excesivos vaivenes, ¿vale? Quizás a veces con razón, otras creo que no,
de a lo mejor perspectiva demasiado sectaria, demasiado dogmática, demasiado ideologista, carente de visión política, y por otro lado, pues digamos, un politicismo, es decir, o un politicismo o un movimientismo, ¿no? El movimiento por el movimiento y la política por la política, ¿vale? Entonces, yo creo que en esos juegos de dos extremos han dado siempre la cosa, y desde la transición para acá, ¿vale? Es decir, el creerte vanguardia, te crees vanguardia, te autodenominas vanguardia y ya automáticamente la gente te tiene que seguir. O vas a tal y voy con mi libro de Lenin y ya porque me suelto las chapas, no. Tiene que haber, digamos, la labor revolucionaria justamente es desde lo concreto, desde la gente, desde la situación concreta de la gente, hacerle avanzar, que es lo que decía Luisa. Y en eso hemos fallado estrepitosamente. A lo mejor, bueno, con salvedades, pero en general estrepitosamente. Perfecto, pues Sergio, adelante. Vale, tema complejo. Bueno, la respuesta, por supuesto, yo también considero que no existe esa organización. Por supuesto, existe militancia y creo que más de la que creemos y más de la que se visibiliza, que desde una perspectiva marxista revolucionaria quiere trabajar y está trabajando en lo concreto en varios frentes por la liberación de Andalucía, por crear poder popular andaluz, ¿no? En muchos frentes, en todos los que hemos nombrado antes, que aunque no estén en un momento a lo mejor muy bueno, pero hay gente trabajando y que no existe. Yo sí quería hacer, de forma complementaria a lo que ha comentado Antón, que quizás también ha podido conocer un poco más desde dentro algunos de los proyectos de organizaciones y que se han intentado forjar en esta línea y que ahora mismo no existe. Yo sí me gustaría poner un poco más desde la perspectiva histórica el enfoque en dos cuestiones que no debemos olvidar, sobre todo para tampoco fustigarnos demasiado, y es que ahora aquí estamos hablando de marxismo, pero que el marxismo, y sobre todo en la década de los 90, pero hasta la actualidad, por supuesto, ha sido un constante demonizado, y ya no hablar del leninismo, ¿no? Por huir un poco de los guiones, pero claramente el marxismo-leninismo y todo el desarrollo de las teorías y de la filosofía revolucionaria, una constante demonizada y que es muy difícil desarrollar sincera, honesta y radicalmente una teoría y una praxis con esta guía teórico-práctica como es el marxismo. Porque, bueno, si podemos dudar de si existen a nivel andaluz, qué pasa a nivel estatal, ¿no? O qué pasa en otros territorios, qué organizaciones con esta clave existen, claro que existen, ¿no? Pero las dificultades son grandes, son amplias, y el marxismo, como también comenté, ¿no? Pues ha sido muy esquematizado, ha sido muy desvirtuado, y ha habido toda una lucha y demonizado por rescatar, cada 2x3 hay que rescatar a más, ¿no? Hay que volver a Lenin, hay que volver a los debates con Rosa, hay que rescatar a Gramsci frente a la pomposidad de Foucault, etcétera. Es decir, constantemente hay que ir trayéndolo a la actualidad y evidentemente eso de cara a las nuevas generaciones, de cara a dificulta que haya una organización estable y una organización política que su guía sea el marxismo, ¿no? Y lo mismo decir de la cuestión nacional andaluza. Es decir, el nacionalismo español, pues, de nuevo, como una limitación clara y evidente, más allá de los errores que a lo mejor en clave interna o de los análisis más precisos que se puedan hacer, que ya Antón ha planteado, el andalucismo se ha enfrentado a un nacionalismo español que existe, aunque normalmente no se suele nombrar, ¿no? Que es la paradoja del nacionalismo opresor, como es el opresor, no se nombra, ¿no? Y parece que no existe, y que ha dinamitado, o desde las instituciones mismas de la Junta de Andalucía, que ya ha comentado antes Luisa, como en organizaciones de izquierda, que existe y que torpedea el enfoque de la cuestión nacional andaluza y por lo tanto, pues de nuevo, dificulta poder desarrollarlo políticamente. Y aquí pues lo que hay que hacer es mucho trabajo, que ya antes lo hemos dicho en muchos planos, y uno de ellos en este sentido es también la batalla de las ideas, ¿no? Y visibilizar digamos, esta línea política, ideológica y de intervención.
Antón está haciendo una señal, ¿quiere intervenir o algo? Sí. Quiero, con permiso de Luisa, quiero Si hacer... Luisa te da permiso, yo te doy permiso. Claro, es Adelante. que, y centrándome ya en el hecho nacional andaluz, es decir, vamos a ser claros, aquí muchas veces se plantean tácticas y estrategias ajenas al estado de la conciencia nacional andaluza. Y eso es un problema. Es que es un problema. Es que ya apelando a ese, entre comillas, largo recorrido y que uno peina canas, yo no tengo problema en decir que aquí se ha querido imitar esquemas ajenos. Y eso ha sido un desastre. Eso ha sido un desastre. Es decir, ¿por qué? Porque es que, como ha explicado antes Sergio en su primera intervención, exposición, es decir, aquí ha habido una negación brutal de nuestra cultura, de nuestro hecho nacional global, que, digamos, tiene la característica de prácticamente de un país colonizado, fuera del ámbito europeo, lo que clásicamente puede ser el ámbito afroasiático, ¿no? Aunque seamos parte de Europa. Quiero decir, aquí no había un movimiento de una burguesía que se preocupó en un momento dado de utilizar su cultura nacional para hacer florecer sus intereses. No, eso hizo mucho. Se hizo mucho en Cataluña, se hizo mucho en el País Vasco, evidentemente, no tanto en Galicia. En Galicia se puede dar una situación relativamente parecida a Andalucía. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? O nos vamos a donde está la gente realmente en su conciencia nacional, o no los vamos a arrastrar nunca, perdón por el término, a lo mejor arrastrar, Luisa utilizar el término elevar, que creo que es más correcto, es decir, o no lo vamos a elevar nunca, o partimos de esa realidad, o realmente vamos a construir castillos en el aire que pueden autosatisfacernos, pero que realmente no van a servir de mucho. Y perdón por hacer esta cuestión. Sin problema, además, de hecho, si queréis intervenir, interpelar o algo, solo tenéis que decirlo. Para dar un poquito más de juego al debate. Luisa, adelante, sí. Nada, bueno, yo he comentado un poco en la línea de lo que han dicho ellos. Yo, vamos, como hemos dicho antes, vamos, yo no vengo hoy a hablar en nombre de nadie, pero sí que es verdad que siendo militante de Jaleo, nosotros hace ya unos años, ya no se ubica si fue hace 3 o 4, planteamos esta dificultad, ¿no? Nosotros como organización sí que pretendemos construir o formar a nuestra militancia, ¿no? en el marxismo, en entender la liberación nacional de Andalucía desde el marxismo, y sí que planteamos que existe una falta de un movimiento de liberación nacional andaluz que, como decían Sergio y Antón, apueste por el marxismo, ¿no? como herramienta de análisis y que avance hasta la revolución social, ¿no? Creo que hay muchos factores, muchos errores, muchas dificultades, pero sí que nosotros valoramos en su día, yo sigo valorando a día de hoy que esa falta de espacio, esa falta de referente en algunas ocasiones dificulta un poco el relevo generacional y muchas veces dificulta que sí que, como ellos dicen, los militantes marxistas que existan, a veces se acaban perdiendo un poco en una corriente que no permite o dificulta que se organicen valga la redundancia, en una organización revolucionaria, ¿no? Entonces muchas veces creo que tareas de formación, de construcción de militantes se ve al final que no llega a ningún fin por esa falta un poco de referentes o las carencias que existen en el movimiento de liberación nacional andaluz, ¿no? Desde luego también asumiendo los errores propios de todos los que nos consideramos parte del mismo, ¿no? La falta a lo mejor de haber conseguido organizado, de haber conseguido crear determinados espacios, ¿no? No tengo mucho más que decir, creo.
Perfecto, muchas gracias. Pues por plantear un poquito el debate, eh, el ciclo más o menos de abierto, ¿no? De movimientos sociales por el 15M ya hace unos años, algunas personas ya lo dan por cerrado. El, los términos estos de flujo y reflujo, ¿no? De movimientos sociales y todo eso. En ese sentido, ¿creéis que el anterior estallido de movimientos sociales producido por el 15M fue desaprovechado de alguna manera por el andalucismo, por los movimientos de liberación nacional marxista? Eh, o, y sin embargo, ¿creéis que está preparado el marxismo andaluz que enlace con la cuestión nacional para una siguiente explosión de movimientos sociales, por así llamarlo, por llamarlo de alguna manera? Empezamos con Antón. Es una pregunta a lo mejor un poquito enrevesada y difícil, pero No, en mi opinión no. Vamos a ver, en el 15M volvemos a lo mismo. Si carece de herramientas, difícilmente puede intervenir. Vale. Entonces, yo no puedo clavar un martillo si no tengo. Perdón, yo no puedo clavar un clavo si no tengo martillo. Entonces, en el 15M las herramientas que había eran un poquito débiles, bastante débiles. Se hizo lo que se pudo, pero creo que más que desaprovechar el 15M, creo que lo que se desaprovechó hasta cierto punto fueron un hecho que ocurrió al año siguiente que me pareció muy importante, que fue las marchas obreras del SAT y todo lo que se desató alrededor del SAT, del tema de Mercadona, etc. Y ojo, ahí teníamos de la manita bien cogida cuestión nacional y cuestión social, liberación social o la lucha por el socialismo. Ahí la teníamos bien agarrada. Y además en un momento, en el 2012, en el que estábamos viviendo una situación dentro de la crisis capitalista bastante aguda, y sobre todo en Andalucía. Sí. Más que el 15M, lo que tiramos por la borda fueron las marchas obreras del verano de 2012. Pienso yo. Y en cuanto de cara al futuro, es que no me quiero repetir mucho. Si no tenemos herramientas, difícilmente lo que se pueda dar en el futuro lo vamos a aprovechar, ¿no? Pero sí sí quiero tener la esperanza, aunque la esperanza, recuerdo una canción de Fermín Muguruza con un grupo argentino, Con todos tus muertos se llamaba, que decía: esperanza es palabra de blanco para los explotados, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, creo que el futuro puede deparar la creación de esa herramienta. ¿Por qué no? O si no es estrictamente esa herramienta, con nombre y apellido, por lo menos otras. ¿Vale? Tampoco nos vamos aquí a encerrar a calicanto si es que falta una coma o si se dice esto o si no dice lo otro. Porque al final lo que va a determinar es la praxis, ¿no? Pero quiero pensar, y sobre todo, bueno, está habiendo algunos revulsivos en ese sentido, de que la misma situación nos expolee a organizarnos, ¿vale? Que de que la misma situación en el que vemos un avance del fascismo, en el que, a pesar de un gobierno progresista, entre comillas, pues no, digamos, no se están cumpliendo, no ya solamente un programa que a pesar de ese programa que presentaron ni siquiera se está cumpliendo, y sobre todo las consecuencias de la pandemia, aunque a nivel, digamos, de sanitario en Andalucía no es el sitio menos grave, pero evidentemente las consecuencias económicas sí están siendo muy graves. Es decir, espero que esa situación nos expolee a todas y cada una de esas militantes que, como ha dicho Sergio, están ahí, están haciendo su trabajo, a decir qué está pasando y aquí hay que poner, digamos, soluciones partiendo de lo práctico hacia objetivos, digamos, más estratégicos para parar esta situación. perfecto, pues Sergio, adelante. Vale, pero una vez más, Antón ha tocado
casi todos acerca de las preguntas. Efectivamente, en el ciclo que se abre en 2011, que prácticamente se cierra en el 2014, ¿no? Que de alguna manera simbólica pero real, tiene que ver con la aparición también de Podemos en el panorama político. Evidentemente fue desaprovechar y, bueno, como ha dicho Antón, que en Andalucía se materializa en esa, las marchas obreras del SAT y todo digamos, el periodo, digamos, de crecimiento del SAT. En parte habría que pensar si hubo un desaprovechamiento, que bueno, yo creo que siempre en parte es relativo, ¿no? Porque no deja de haber experiencia, militancia que entró al sindicato, organizaciones existentes y todo un proceso que en sí mismo forma parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de los movimientos populares en Andalucía, pero como condición objetiva, concreta, de degradación de las condiciones de vida, crisis política tremenda, ¿no? Del régimen del 78, evidentemente fue desaprovechada y, bueno, ahí habría que valorar las organizaciones políticas existentes y en concreto lo que ha comentado antes Antón, pues con la madurez o falta de madurez política o a la hora de establecer los discursos, la intervención en los espacios, ¿no? Y esa realidad que a lo mejor que no estaba dada para ciertos discursos o para ciertas intervenciones, como digo, pues evidentemente ahí no se supo aprovechar y habría que ver en qué medida, ¿no? Se podría haber hecho mejor, ¿no? Pero está claro que todo al final es un proceso y para la crisis que ya vivimos y que hasta ya este 2020, que hace tiempo que se señalaba, ¿no? Recuerdo al menos desde otoño del 2018 que se estaba indicando que en 2020, en torno al 2020 se venía un periodo de crisis del capitalismo que con el COVID ya ha estallado definitivamente, ¿no? Y sobre todo de degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora y en concreto en Andalucía una profundización en su situación, ¿no? Dependiente y de economía totalmente destrozada, ¿no? Y la centra en el turismo, ¿no? Y siempre no autocentrada, ¿no? En ese sentido. Y habrá que ver, bueno, pues en qué medida con la experiencia pasada, con los errores del pasado, con la autocrítica y con, por ejemplo, ese llamamiento que ha hecho Luisa, ¿no? Que hizo Jaleo en su día, ¿no? Y todas las necesidades políticas que se han creado en estos últimos años, que han sido bastantes, es ver, pues eso, cómo interviene esa realidad y qué herramienta política necesitaríamos para hacerlo. Está claro que sin esa herramienta política, pues, pues pasará un ciclo de crisis más, de seguramente movilizaciones sociales, fruto de estas condiciones que nos van a estallar y que ya están estallando, pues quizás sin poder aprovecharla, ¿no? O sin poder intervenir para elevar el nivel de conciencia, ¿no? Y para ir acumulando y creando tejido de poder popular. Entonces, bueno, yo creo que un poco en esa estamos y en esa tenemos que estar. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Luisa, adelante. Bueno, yo un poco, creo que ya lo ha comentado Sergio, pero creo que a veces cuando se habla en ese sentido de esa derrota, creo que tiene que ser relativo. Es verdad que es como en un momento inmediato que hubo un clima, ¿no? Y las contradicciones como que se acentuaron y sí que se siente como una derrota. Pero creo que a lo mejor más a largo plazo no tengo tan claro. Creo que pudo sembrar una semilla, ¿no? O a una generación, a mucha gente la pudo introducir en movimientos políticos que de no haber sido por ese 15M, por esa época, ¿no? A lo mejor no hubiera entrado, ¿no? También creo que históricamente hay muchos momentos en los que una derrota de un momento así de clima de revolucionario de contradicción, que en un momento se ve derrotado, pero siembra una semilla que en un ciclo posterior, ¿no? En unos años posterior, ya como que consigue una victoria más definitiva, si se puede decir así. Entonces yo creo que eso en primer lugar tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizarnos, ¿no? También para no caer en el derrotismo. Y, y luego lo que decía Antón, ¿no? Desde luego, o creamos una herramienta o creamos una organización que tenga la coherencia y tenga la capacidad de enfrentar las contradicciones que esos movimientos de masas tan repentinos crean y las sepa dirigir a un movimiento revolucionario, o la siguiente vez nos veremos un poco en las mismas, ¿no? Tenemos que trabajar un poco en esa vanguardia, en construir esa vanguardia que, como también comentaban antes, no es poner el cartel de CISO y la vanguardia, ¿no? Sino que ese papel de vanguardia solo te lo da la clase trabajadora y creo que nuestra misión
es intentar construir esa herramienta para que el futuro no nos coja con la capacidad suficiente de saber leer la situación, saber aprovecharla y saber conducirla a un movimiento de liberación, ¿no? Real. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Pues ya se nos ha acabado el tiempo, pero si queréis podemos dar un minuto de intervención última a cada uno de vosotros para que comentéis algo y cerremos el programa. Así que si queréis un minutillo, Antón, empezamos contigo. Sí, vamos a ver, yo por concluir, reivindicar, contrariamente a todo eso que ha dicho Sergio, de todo lo que ha caído sobre el marxismo y sobre en general toda teoría de que cuestione el sistema radicalmente, es decir, reivindicar el marxismo, reivindicar el análisis marxista, el ir al fondo de las cosas, el no quedarnos en superficialidades, el no saber relacionar una cosa con la otra, por un lado. En segundo lugar, tener presente nuestro desarrollo histórico como nación, como ha hecho Sergio, es decir, venimos de donde venimos, estamos donde estamos y sobre todo, tercera cuestión, estamos donde estamos, pero ¿a dónde vamos? ¿Vale? Y es ahí donde, insisto, pues sé que soy un cansino, es donde se inserta la cuestión de la herramienta política, la organización política. En Cataluña, en el movimiento independentista catalán, se habla de la organización estratégica, en fin, como quieras llamarlo, pero una organización que sea capaz de hacer ese análisis de dónde estamos, ¿vale? Y de cómo proyectarnos y cómo avanzar hacia un futuro de verdadera libertad y de verdadera liberación nacional y social del pueblo andaluz, ¿no? Y en eso creo que deberíamos de estar. Perfecto, pues si quieres, Sergio, seguimos Sí. contigo, tu minutillo, adelante. Pues bueno, como cierre, pues como no puede ser de otra manera, pues, y como ha comentado Antón, pues yo creo que hay que defender, por un lado, la vigencia de los pensamientos ¿no? críticos, profundamente radicales. El marxismo considero que es un pensamiento holístico que nos permite entender la realidad para transformarla y que va a la raíz de los problemas y que ha permitido integrar históricamente todas las opresiones, las desigualdades, ¿no? Desde la colonial nacional a la cuestión, por ejemplo, de la mujer y del ámbito reproductivo, a la cuestión ecológica y, por supuesto, en un plano concreto aquí en Andalucía, con nuestras características de pueblo y con las limitaciones que tenemos y nuestra realidad, y de poco a poco pues saber plasmarla en un proyecto político. Y también, y fundamentalmente y ante todo, defender la vigencia del proyecto revolucionario. No para mañana ni para pasado mañana. No a lo mejor ni siquiera que lo veamos las que estamos aquí hablando, pero sí defender la necesaria revolución y sembrar la semilla, ¿no? Y las bases para esa revolución. Y eso en última instancia es tener conciencia pues de nuestro deber histórico, de nuestra posición en el mundo. Hay también una cuestión que no ha salido mucho y la tengo que nombrar, ¿no? La necesaria postura antiimperialista, ¿no? Porque somos parte del centro del imperio y estamos colonizando y saqueando a otros pueblos que están en situación bastante más desfavorecida que la nuestra. Entonces, tener sentido del momento histórico y de nuestra posición en este mundo e intervenir con esa finalidad, alejado de las ilusiones electoralistas y reformistas y simplemente trabajando con el pueblo y en esa línea y en esa dirección pues nos tendremos que organizar y habrá que crear organizaciones para poder intervenir con estas líneas, con estas ideas claras. Esto, muchísimas gracias, Sergio y Luisa, tu minutillo. Adelante. Igual, yo creo que la base para avanzar es seguir creyendo en el proyecto revolucionario, no abandonar realmente el marxismo como herramienta de análisis, no entenderlo nunca como
como una cosa inmóvil, un fetiche que se decía antes, sino nuestra herramienta para entender nuestra realidad, para entender cómo funciona Andalucía, cómo funciona la opresión, cómo a la vez nosotros, como ha dicho Sergio, podemos participar o somos parte de ese centro mundial que a su vez oprime a otros países, ¿no? Es entender el marxismo como nuestra herramienta y en base a ello organizarnos, todo lo que nos queda por saber del marxismo, todo lo que nos falta por entender, no evitarlo, no meternos en nuestras propias contradicciones, no meternos en lo que no sabemos, intentar aprender de las personas, de los militantes que tenemos al lado, de forma que no se busca, como he dicho antes, el primer canto de sirena, ¿no? Lo fácil, lo inmediato, lo que parece que está ya en el momento, ¿no? Que además yo creo que en la actualidad tan del mundo de redes sociales que es todo en un minuto nada, ¿no? No perdernos en los debates que se marca un poco la agenda del día, de hoy toca esto y mañana toca lo otro, y cualquier debate nos hace enfrentarnos totalmente y ya porque no pienso lo mismo que esta persona en este aspecto ya no tengo nada que hablar, ¿no? Sino realmente plantearnos los debates que no siempre son los más urgentes o los más de moda, pero los debates más importantes, compartirlos y bueno, intentar superar esas contradicciones y formarnos uno a otro hasta crear esa herramienta que nos permita avanzar hacia la liberación nacional y el movimiento revolucionario, ¿no? En Andalucía. Pues muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes que habéis venido y habéis compartido este programa con Café en Andaluz. Muchísimas gracias también a la gente que nos ve desde casa y darle las gracias y decirle que nos veremos en el próximo programa y que recordarle que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo café. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.